¿no?, de la Municipalidad de Piura, que evalúa constantemente las obras, revisan las obras del proyecto tan importante de Piura que es las obras del MAS. Ingeniero, antes de irnos a la pausa, tocamos el tema de la supervisión. En una entrevista que hemos tenido en semanas anteriores con nuestro decano, el ingeniero Néstor Castillo, se concluyó en que realmente uno de los problemas principales de las obras del MAS es la supervisión. En este caso, en Concord. ¿Cómo asume usted esto? ¿Es verdad o hay algo que comentar al respecto, o con la supervisión está haciendo otra cosa? Bueno, siendo un poco cáustico al respecto, realmente la supervisión debería ajustar más los procedimientos constructivos, más de otras operaciones. Y me salgo quizá del tema, pero toda obra que se quiera ejecutar de ingeniería siempre redunda en los aspectos económicos. ¿Cuánto va a costar esta obra? Así es. Y a partir de ese momento, si los costos comienzan a reducirse, termina haciéndose una obra que no es la correcta. Y la supervisión también termina siendo recortada sin todos los elementos necesarios para poder controlar una obra. En este caso, la obra del sistema de agua potable y desagüe de Piura, que son estructuras de grandes dimensiones y una amplia magnitud en su extensión, requieren mayor cantidad de personas para controlar las obras y especialistas en cada uno de los temas. Si no, no es posible que oportunamente se le controle al ejecutor de la obra las cosas que está ejecutando. Y si bien en la parte constructiva, las compañías constructoras tratan en lo posible de ahorrar dinero y no cumplir con los aspectos de ingeniería, cosa que en mi época como ingeniero todos los ingenieros trataban de que nuestra reputación como ingeniero sea la más grande, que no intervenía tanto el aspecto económico al concluir una obra. Es una práctica que bien debería de propagarse entre todos los profesionales constructores en el país, porque eso garantizaría no solo la calidad, sino la eficiencia y los tiempos en la economía. Al final incide, porque uno cuando hace adecuadamente los trabajos, incide en la parte económica. Es importante que esa lección que nos está dando, que muchos han dejado realmente de hacerlo. Primero, con la intervención que usted tiene en las obras del PAS, ¿cómo ve usted el avance? O sea, le preguntara yo, ¿cuánto tenemos de efectivo de avance de obras a la fecha? Bueno, yo podría decir que hasta la fecha estamos alrededor de un 70-75%, porque nosotros no llevamos directamente el control, sino a través de la vigilancia que observamos en sus obras, y efectivamente ya está cerca del 60%. Y con lo que respecta, por ejemplo, de la ampliación del plazo que se le ha dado a la constructora, significa que efectivamente hubo un retraso. Y yo justifico hasta cierto punto porque no se previó dentro de la ejecución de la obra una serie de interferencias, como lo han tenido en la avenida de Agua Contuyana, de encontrarse con tuberías de agua potable en distintos sentidos, tuberías de luz eléctrica en distintos sentidos, lo mismo la telefónica, los desagües antiguos, cosa que no era fácil cortar estas estructuras, ha tenido que modelarse de tal forma de poder atravesar con el tubo de 800 milímetros a 7 metros de profundidad. Sí, efectivamente, no se vean contemplados los aspectos coyunturales que han obligado a pedir una presión de 67 días, si no nos equivocamos. Eso representaría
que las obras se concluirían aparentemente en noviembre, ¿es así, ingeniero? Sí, efectivamente, en noviembre. Y por el término de tiempo, uno puede pensar y calcular que antes debería hacerse hasta septiembre del año pasado, a septiembre de este, y uno le agrega 2 meses más, puede concluir que efectivamente tenían un atraso del 20%. Entonces, estamos analizando ya fríamente, están con retrasos que siempre se presentan las obras, están dentro de los marcos generalmente que se dan en las obras, no es estar afuera de los cánones, ¿no? Sí, efectivamente, está dentro de los términos para la conclusión de la obra. Y hago un análisis de las obras en que yo estuve una vez. Itaipú Binacional, la central hidroeléctrica más grande del mundo, hecha en Brasil, en el río Paraná, entre Paraguay y Brasil, se empezó con $11.000 millones y terminó ejecutándose con $22.000 millones. 100% adicional. Efectivamente, estos adicionales se debieron a todas las cosas que se habían quedado imprevistas. Mejor dicho, como he estado allí, y uno observaba las primeras calicatas que se hicieron para la presa de Itaipú, habían dejado de observar que tenían bolsones de arena debajo de las estructuras, cosa que después los mismos ingenieros del Brasil tuvieron que ingeniárselas para poder rellenar esta zona. Interesante el ejemplo que usted trae a colación. También traemos a colación la participación del ingeniero Ignacio Bernabé Fluyente de la UDEC, en la cual manifestaba en un simposio de lo que es el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano de Piura, que Piura ya debería pensar como una ciudad de proyección, una ciudad internacional donde toda nuestra ciudad existen alcantarillados de servicio o canales de servicio donde por ahí se hace circular las conexiones de agua, desagüe, telefonía, todos los servicios existentes. Pero lamentablemente no hay una decisión, porque esto es un tema de decisión política, entendemos, ¿no? Bueno, efectivamente, el que habla es uno de los primeros que, con respecto a los estados estudiantes, proyectó las obras para el drenaje. En esta obra, si se toma en consideración, efectivamente no solamente iba a servir para el drenaje fluvial de la ciudad, sino para descargar toda la capa freática que tenemos y evitar los problemas que tienen las bases y las paredes de todas las edificaciones. Asimismo, dentro de esta estructura, porque eran alcantarillados de sección cuadrada de 14 por 2 metros y hasta 2,50, podían ubicarse ya dentro de esta estructura lo que corresponde al agua y lo que corresponde al desagüe, y así evitarnos otros problemas. Exacto. Es una tecnología que al final se va a ser necesario hacer, pero imaginamos que el monto de la inversión debe ser importante, por eso es que el entrampamiento, en proyectarlo de esa manera, ¿no? Puedo alcanzar aproximadamente el monto en estos momentos de lo que yo proyecté, podría estar alrededor de unos $20 millones, que empezaría desde el fiscal Ignacio Merino y llegaría al desagüe que tienen las aguas, ya, al de Hechura, ese es el verdadero nombre, donde van los desagües de las aguas subterráneas de todos los cultivos que corren desde Piura hasta Hechura. Interesante propuesta, $20 millones a precios actuales aproximadamente, o de repente hay que actualizar. Sí, a los precios actuales realmente. Quizá esto podría ser un poco más, un poco menos, pero estamos dentro de lo que podría ser la ejecución de esta obra. Eso nos ayudaría también a evacuar todo lo que es en las épocas lluviosas de Piura que nosotros vivimos constantemente con esto del fenómeno del Niño y que es inminente, ¿no?
Sí, efectivamente, la solicitud que fue por los vecinos del fiscal y de los bancarios era con la finalidad de evitar los problemas que habían sucedido en el año 83 y que después se volvieron a repetir en el año 98. Todas estas estructuras llevan a poder sacar las aguas pluviales de las zonas ciegas que corresponden a Piura. Esta línea de desagüe corre desde el fiscal y termina en el tren de Chula, recolectando de todas las zonas que tienen pendiente favorable hacia este colector. Interesante propuesta, ingeniero, para que en algún momento alguna autoridad, llámese municipal, regional o del gobierno principal, central, en todo caso, se pueda acoger y se pueda ejecutar en la ciudad. Ingeniero, el tiempo nos está ganando. Si tiene alguna precisión, algo que alcanzar a los oyentes sobre este proyecto que estamos evaluando en esta entrevista aquí en las obras del PAS, ¿qué podemos esperar los ciudadanos en este sentido? Bueno, en principio tener un poco de tolerancia y paciencia con la ejecución de las obras, porque no hay otra forma que abrir zanjas en las calles y colocar las tuberías. No hay otra solución por el momento. Quizá en el futuro, como se están haciendo en Alemania, las perforaciones por la colocación de las tuberías de desagüe se están haciendo con una perforación horizontal, de tal manera de evitar los problemas de las excavaciones. Esto, vamos a decir, lo podemos decir en países tan adelantados y con una tecnología avanzada. Nosotros todavía estamos en una época muy recortada técnicamente y eso nos lleva a tener que tener paciencia y soportar todos los efectos de estas excavaciones. Muchas gracias, ingeniero Julián León. Este ha sido una entrevista muy interesante y sobre todo instructiva, porque es un agrado siempre aprender algo más de usted. Bueno, este ha sido la entrevista al ingeniero Julián Meyer. Más que agradecerle. Este ha sido su programa Construyamos Mejor. Estamos con ustedes hasta la próxima semana. El día, ustedes saben, viernes y sábado de 12 a 1 Construyamos Mejor. Muchas gracias. Piura, Radio Cadena Regional.